Hola, bueno, en esta oportunidad bienvenidos a la parte de introducción a programación 3. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las funciones y estructura de datos que faltó terminar en todo lo que es la introducción a la programación, donde ya vimos lo que son los algoritmos, hemos creado algunos algoritmos usando Psein y hemos visto lo que son estructuras de decisiones, bucles mientras y el repita para, así como el hacer. Y bueno, para esta clase tenemos este contenido donde vamos a ver lo que son las funciones, cómo es su definición, cómo se hacen las llamadas de esas funciones y estaremos hablando sobre las estructuras de datos. Tendremos una definición, así como las estructuras de datos más usadas. Para, mm, para empezar, bueno, vamos a la parte de funciones. Como lo ven en la definición, una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Aquí en el ejemplo podemos ver cómo describen una función. Esto es a nivel de pseudocódigo. Luego, cada lenguaje de programación define las palabras reservadas, ¿no?, para crear una función. Pero en este caso, mayormente la base es lo mismo, donde tenemos una variable de retorno. Esto va a ser el tipo de datos que va a retornar esa función, porque como lo indica en la definición, es un bloque de código que va a ejecutar alguna operación. Esto es como en la vida real. Nosotros cumplimos algunas funciones, por lo menos una de las cosas que hacemos es como que cumple nuestro cuerpo, es la función de movernos. Entonces, esto es una operación que realiza nuestro cuerpo. Asimismo, a nivel de programación o de software, nosotros utilizamos ciertas funciones que realizan un objetivo específico, que realizan, tal cual como lo indica su nombre, una operación, eh, arroja algún resultado o realiza alguna transformación de datos, ¿verdad?, sobre otros datos que le estemos pasando. Entonces, continuando como ya es la definición, tenemos un tipo de retorno, que es la variable que nos va a retornar esa función. Debemos indicarle un nombre a esa función. Siempre que se le indica un nombre, se debe, al momento de invocar, debe ser ese mismo nombre. No podemos aquí colocar como nombre saludar y luego en el programa vamos a llamarlo saludo o hola. No, tiene que ser como se le da el nombre a esa función, así mismo debe ser invocado. En esta parte que está entre paréntesis se indican los parámetros de entrada. Estos son los parámetros que define la función saludar. En este caso está recibiendo un solo parámetro y se llama nombre. Puede ser cualquier cantidad de parámetros. Eso lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a ejecutar. Y estas son las instrucciones que realiza esa función. En este caso, aquí estamos definiendo una función que se llama saludar, la cual recibe un parámetro y ese parámetro me permite realizar una operación sobre ese mismo parámetro y retornar un saludo, ¿verdad? Esa variable de retorno que es saludo. Por lo menos aquí estoy indicando que saludo va a ser igual a un dato que yo le estoy anidando a la variable nombre. En este caso, cuando yo uso la función saludar, ese nombre que yo le paso a la función me va a transformar a este texto. Saludo va a ser igual a hola señor o señora, el nombre que se le indica. Entonces, como ven, lo que está entre la función es el proceso que realiza la función. Aquí puedo tener cantidad de instrucciones y operaciones que va a realizar saludo sobre esa variable, sobre este parámetro que estamos ingresando. Entonces, una función que es un bloque de código
que va a realizar alguna operación. Se puede hacer una invocación tantas veces se quiera de esa función. ¿Ve? Aquí vemos los componentes que tiene esa función. ¿Cuáles son esos componentes? Los parámetros, que son los que definimos entre paréntesis. Esto que está acá, estos son los parámetros. Son los valores que recibe la función como entrada. El código de la función, es tal cual el proceso de la función, que son las operaciones que, como lo indica acá, son las operaciones que realiza la función. Y el resultado es el valor de retorno, es el valor final que entrega la función. Aquí vuelvo a describir la función como tal, que tiene una palabra reservada, en este caso en pseudocódigo yo le pongo función, pero ya luego verán que cuando estemos tocando por lo menos Python define una función con una palabra reservada que se llama def. Java la escribe como function, una función en inglés. Y así cualquier cantidad de lenguajes de programación, cada uno tiene una palabra reservada para usar para declarar una función. En este caso, como lo estamos haciendo en pseudocódigo, yo lo hago literalmente como suena. Función es igual. Tengo la variable de retorno, el nombre de la función y los parámetros que recibe. Y el código de la función. Así es como se estructura una función, ¿verdad? ¿Cómo se invoca? Una vez que la función está definida en un programa, se puede invocar tantas veces se requiera. Es decir, la función se utiliza para organizar código, para de una forma darle una mejor estructura a un código. Entonces yo separo esos bloques de código en funciones y le doy ese nombre que identifique esa función. Siempre en lenguaje, en programación, es una buena práctica darle el nombre a la función de acuerdo a la responsabilidad que tiene ese código, esa función. Por lo menos, si yo tengo una función que se llama saludar, pues, ¿cuál es la función? La función va a ser de agregar un saludo allí o de saludar, ¿verdad? No vamos a crear una función saludar para crear una suma o para hacer una resta o otro tipo de operación. No, tenemos que darle un nombre que identifique de acuerdo a la responsabilidad. Entonces, ¿cómo se invoca una función? La invocación, que es algo importante. Aquí tenemos un ejemplo de la función saludar sin parámetros. Sin parámetros es que yo declaro esta función acá sin ningún tipo de parámetro. Puede tener tanto ninguno como cualquier cantidad de parámetros, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una función que se define sin parámetros y yo la forma de invocarla es tal cual. Saludar, entre paréntesis, vacío porque no tengo ningún parámetro. Y en el caso de que la función tenga parámetros definidos, yo debo hacer la llamada de acuerdo a los parámetros. En este caso, saludar tiene un solo parámetro. Pero ya veremos en el ejemplo que podemos agregar 2 o 3 de acuerdo a la función como se crea. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en Psaint donde vamos a crear una función sin parámetros que retorna un mensaje de saludo que dice bienvenido a la clase. Aquí le vamos a agregar otra, bienvenido a la clase. Solamente va a ser la función. Esto será una función sin parámetros. Entonces para ello nos vamos al programa. Nos vamos a Psaint. Aquí tengo que hacer esto, ¿verdad? Esto lo saco de aquí. Ok, entonces empezamos con la función. Primero hago esto acá. Vamos a hacer una función de saludo. Un algoritmo, perdón, de saludo. Ok. Como es una función sin parámetros que me va a retornar bienvenido a la clase, pues yo voy a hacer algo muy simple.
Ok, vamos a escribir. Escribir. Introduzca su nombre, ¿verdad? Escribir, introduzca su nombre, coloco 2 puntos y voy a leer ese nombre. Leer nombre, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a escribir un mensaje que diga, hola, ¿verdad? Hola, señor o señora. Señor o señora, 2. Tal, espacio, cierro, coma, nombre, y voy a crear una función. ¿Para qué? Para que luego de que yo ponga este mensaje, me envíe, me coloque esto. Hola señor, bienvenido a la clase. Entonces, yo hago esto acá, me voy aquí arriba y utilizo la herramienta de Psein que me permite definir una función. Como ven, ya él me crea aquí la función con el ejemplo, una variable de retorno, un nombre y argumentos. En este caso, la variable ¿cuál va a ser? Vamos a poner resultado, ¿verdad? Donde no recibe argumentos. Cuando se crea una función, dentro de la función, estos son los argumentos, ¿verdad? Estos son los argumentos. Cuando no tiene, por lo menos aquí en Psein, una de las cosas que me indica es que cuando no tiene argumentos, no es necesario usar los paréntesis, ¿verdad? No es necesario usar los paréntesis. Entonces, he creado una función que se llama, esta función es saludar. Función saludar. Y yo voy a agregar la instrucción o la operación. Resultado va a ser igual a bienvenido a la clase. Bienvenido a la clase solamente. Cierro, abro signo de admiración para indicar que es un mensaje. Bienvenido a la clase, y eso es lo que va a retornar. Una función simple, donde no tiene parámetros, no tiene argumentos. Esto es, cuando está vacío, simplemente Psein me dice que no es necesario agregarlo. Paréntesis. Entonces, tengo una función saludar que simplemente me va a retornar un resultado con un mensaje que dice bienvenido a la clase. Yo voy a usar esa función en mi programa. Yo he declarado esta función, ahora la voy a usar en mi programa, la voy a invocar. Entonces vamos a la invocación. Se hace de la siguiente forma. Aquí agrego una coma para agregar más texto y le agrego simplemente un espacio. Hago una coma para seguir con el texto y ahora hago la invocación de la función. Aquí, como no lo aquí estoy haciendo como lo acabo de indicar aquí en la clase, en la invocación. Fíjense, para invocar una función se hace de la siguiente forma. Cuando no tiene parámetros, ¿verdad? Se invoca de la siguiente forma, con paréntesis, sin el parámetro porque no lo tiene. Tal cual aquí. Estoy invocando la función saludar, que no tiene parámetros, y ahora vamos a ejecutar mi programa. Ok, ¿qué me dice aquí? Como ven, aquí no sale nada de la función, sino que simplemente introduzca su nombre
Richard. Cuando le doy enter, miren lo que ha pasado. Hola, señor Richard. Bienvenido a la clase. ¿Qué está pasando aquí? Pongo la ejecución acá y ven el código. Yo estoy haciendo introduzca su nombre, la primera instrucción, leer el nombre y luego en el escribir yo estoy haciendo un llamado a saludar. ¿Pero qué es saludar? Saludar me está ejecutando una operación y esa operación es simplemente un mensaje que me dice bienvenido a la clase. Como ven, hola señor Richard, bienvenido a la clase. Lo que les indicaba, una función puede ser ejecutada tantas veces se quiera. Yo puedo hacer esto, escribir, saludar, chan, chan. Puedo volverlo a hacer. Fíjense que aquí simplemente estoy invocando la función. Yo la invoco, ¿verdad? Me voy, ejecuto mi programa, coloco Pedro. ¿Qué me dice? Hola, señor Pedro, bienvenido a la clase. Como ven, me ha borrado. Ah, no, aquí está. Hola, señor Pedro, bienvenido a la clase. Y me sigue ejecutando la función las veces que yo quiera. Como ven, está haciendo una operación, está ejecutando la operación que realiza esa función. En este caso es saludar. Saludar, bienvenido a la clase. O en este caso sería, la función podría ser bienvenida. O sí, dar bienvenida. Ese sería el nombre de la función realmente. Pero ese es más que todo cómo funciona, cómo es, cómo funcionan las operaciones dentro de una función y cómo se hace el llamado a esas funciones. Ahora vamos a borrar esto, ¿verdad? O no, vamos a dejarlo así y nos vamos a crear otro programa. Voy a crear una operación. Vamos a ver qué me dice el siguiente ejemplo. Crear una función que reciba dos números y retorne la suma. Ok, mi programa se va a llamar suma, ¿verdad? Donde voy a crear una función como me va a retornar una suma, pues coloco igual resultado. Esto es sumar. La función simplemente lo que me va a hacer es sumar dos números con dos argumentos. Esto es algo que tienen que tener pendiente. Cuando yo estoy declarando la función, yo me refiero a esto como argumentos. Cuando yo estoy fuera de la función y voy a hacer un llamado a ella, yo me refiero a esos argumentos de esa función como parámetros. ¿Sí? Para que tengan en cuenta los dos términos. Argumentos cuando estoy en la función y parámetros, o sea, van a escuchar los dos. Y parámetros es cuando ya voy a hacer la invocación de esa función. Entonces, ¿qué voy a recibir yo en esta función? Dos parámetros. El número 1 y el número 2. Luego, ¿qué voy a hacer yo con ese número 1 y el número 2? Nada, voy a retornar un resultado. ¿Dónde? Resultado va a ser igual a num1, ¿verdad? Más num2. Y esto es lo que me va a hacer la operación que me va a realizar esta función. Simplemente estoy declarando una función que se llama sumar, que me va a realizar la operación de suma de dos números. En mi programa yo voy a escribir proceso de suma, ¿verdad? Proceso de suma y voy a escribir introduzca, entre comillas siempre,
introduzca num1, cierro comilla, esto acá, leer num1, escribir. Esto voy a hacer un copy-paste. Lo importante de programación también es manejarse con las herramientas, poder agilizar. Si esto es lo mismo de arriba, pues simplemente hago una copia, cambio esto acá y aprendo a reutilizar código, no escribirlo, porque esa es una de las formas de que uno va agilizando como programador a medida que va aprendiendo y va adquiriendo experiencia. Entonces voy a escribir el resultado. Escribir la suma de los dos números es 2 puntos. ¿Qué voy a hacer aquí? Un llamado a la función sumar y le voy a pasar los dos parámetros. ¿Ve? Aquí me refiero a parámetros, los dos parámetros que me está pidiendo la función. Num1, num2. ¿Verdad? Ahora, como ven, ya he definido la función, estoy haciendo el llamado acá y me voy a la ejecución. Aquí tengo la ejecución. Proceso de suma en mi primera instrucción. Luego introduzca el num1, que sería, voy a poner 13. Pongo 15. Esto me debería arrojar. La suma de los números es 28. La suma de los dos números es 28. Como ven, me ha invocado la función, que es la que me va a generar o me va a procesar los números que yo le estoy pasando como parámetros. Entonces, lo importante, como les indicaba, la función se crea para darle más legibilidad al código, para yo poder hacer las operaciones y hacer un código mejor estructurado, donde nada, tengo separado por un lado las funciones y hago la invocación de ellas cuantas veces yo requiera. Aquí, mira, yo hago aquí sumar, ¿verdad? Pero ahora voy a pasarle como parámetros cualquier valor, 12 y 20. 12 y 20, pero lo voy a escribir. Voy a escribir directamente. Escribir el número, llamo a la función, hago otra, escribir, sumar 15,15, ¿verdad? Y ven, aquí que me pasó, sumar, sumar. Como ven, estoy haciendo llamado de 3 veces a la función con diferentes parámetros. En una le estoy leyendo los parámetros del usuario, en la otra estoy pasando por defecto dos valores, 2 y 20, y en el otro estoy pasando 15 y 15. Cuando ejecuto, hago la ejecución, me pide el número 1, le pongo 40, ¿verdad? Le pongo 30, ¿ves? Me está haciendo aquí la suma de 40 y 30 es 70, y en el otro simplemente estoy imprimiendo la suma de 12 y 20, 32, y la suma de 15 y 15, 30. Entonces, mayormente así es como se usan las funciones, así es como se invocan las funciones dentro de un programa. Luego, ya a nivel de programación, ya cuando estemos usando Python o Java o el que vamos a escoger para aprender, ya veremos cómo se usa y cómo se hace la estructura de un código basado en funciones. Las funciones se utilizan para programación orientada a objetos, porque todo es basado en operaciones. Esas operaciones son las funciones, y esas funciones se llaman métodos a nivel de programación orientada a objetos. Entonces, bueno, esta era la parte de funciones que quería explicar. Y la idea es que, bueno, los ejercicios que ya hemos hecho, que ya hicimos como práctica de algoritmos, los vamos a pasar todos a funciones cuando se requiera o cuando se pueda. Hay varios algoritmos allí que podemos separar la operación en una función.
Entonces, eso lo pondré en el taller. Luego, continuando aquí con la parte de estructura de datos, bueno, vamos a crear o aprender lo que es una estructura de datos. Para ello, bueno, la definición es tan simple como esta. Una estructura de datos es una forma organizada de almacenar y gestionar datos para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Aquí tenemos el ejemplo de, por lo menos, cómo saber si dos palabras tienen las mismas letras. Esto lo hacemos en papel. En papel sería de la siguiente forma. Yo tengo dos palabras, una que se llama casa y la otra palabra que se llama saca. A nivel de en papel, ¿cómo lo haríamos para saber si esas dos palabras tienen las mismas letras? Así sea en orden permutado, tal cual como lo indica aquí. Lo estoy haciendo en orden inverso, casa y saca. Contienen las mismas letras, pero ¿cómo lo haríamos a nivel de programación o a nivel de algoritmo? Pues simplemente yo separo las letras que tiene casa y le doy las identifico por un índice, ¿verdad? Donde el índice es 0, la posición 0 es la C, la 1 es la A, la 2 es la S, la 3 es la A, en este caso para la palabra casa. Luego para la palabra saca hacemos lo mismo. En la posición 0, ¿qué tenemos? La S. En la posición 1, ¿qué tenemos? La A. En la posición 2, la C. Y en la posición 3, otra vez la A. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Pues simplemente con una estructura que me permita evaluar, ¿verdad? Esos valores que tiene esos valores de letras que tiene esa palabra, lo hago de la siguiente forma. Voy recorriendo cada posición. Por lo menos en la posición 0 tengo la C, ¿verdad? Tendría como clave la letra C, en la primera posición. ¿Cuántos valores tiene? 1, porque si yo comparo C con las demás, simplemente hay una C. Si paso a la siguiente, la A, ¿qué se puede hacer aquí? Pues verifico cuántas A hay en la palabra. Lo puedo reflejar con su valor de 2. En la palabra casa hay 2A eh, que hacen match pues, con la letra. Y S, me voy a la siguiente posición, verifico S, cuántas letras S hay, una sola, lo indico aquí en su valor. Luego A ya fue contado en la primera, pues no es necesario, es la misma que está acá, por eso solamente coloco 3. Me voy a la siguiente palabra, verifico, hago el mismo recorrido. En la primera tengo una S que tiene una sola, luego tengo una A que tiene 2, ¿verdad? Es lo que verifico. Y tengo una C que tiene 1. Como ven, este es el recorrido estoy haciendo el recorrido de una estructura, de una estructura de datos en la cual estoy separando por posición una palabra, las letras, ¿verdad? En la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, y luego eso me permite evaluar y comparar con otras palabras y realizar operaciones. Aquí esta estructura simplemente me está permitiendo comparar con otra palabra si tienen las mismas letras como lo indica el ejemplo de cómo se aplica una estructura de datos. Entonces, bueno, basado en este pequeño ejemplo de cómo comparar dos palabras, avanzamos en las estructuras que tenemos. Para empezar, bueno, tenemos lo que son los arreglos. Un arreglo es una estructura de datos de tamaño fijo, de modo que cada elemento puede ser eficientemente ubicado por su índice. El índice es la posición de un arreglo. Esta estructura de datos, bueno, las traigo a esta clase porque tendremos solamente una parte teórica, ya que esto lo veremos avanzado ya cuando estemos usando un lenguaje de programación.
Esto es para que conozcan cómo es una estructura de datos, y cuando empecemos a encontrar esas estructuras en un lenguaje de programación, pues ya ustedes sepan cómo funcionan teóricamente. Tenemos que los arreglos son unidimensionales y multidimensionales. Los unidimensionales son es como esta imagen, simplemente tengo un arreglo de un solo elemento, ¿verdad? De que tiene una sola cantidad de índices. Aquí estos son todos los elementos de un arreglo. Este arreglo puede ser, ponle que si yo voy a hacer un arreglo de palabras, ok, entonces, ¿qué es ese arreglo de palabras? Bueno, que en la posición 1 voy a tener una palabra, en la posición 2 voy a tener otra palabra, en la posición 3 voy a tener otra palabra. Eso es lo que es un arreglo. Entonces tengo un arreglo de palabras que está definido por un tamaño fijo. Ese tamaño fijo, en este caso, por lo menos tenemos un arreglo de 6 elementos. En esos 6 elementos tengo pues 6 palabras almacenadas en este arreglo, donde cada posición me va a arrojar el valor de esa palabra en esa posición. ¿Cómo se recorre esto? Bueno, simple. Tengo operaciones de insertar, de hacer un get, que get es obtener en inglés, insert es insertar, delete es borrar, y el size es conocer el tamaño total de ese arreglo. Entonces, si yo voy a hacer un insert, yo hago un insert, le indico la posición, en este caso 3, insert en la posición 3 y le agrego el valor. ¿Qué valor? Si en este caso estamos hablando de un arreglo de palabras, bueno, en la posición 3 yo quiero agregar el valor de hola. Yo quiero que en el valor de 6 me diga bienvenido. Ok, insert posición 6, bienvenido. Así es como funciona un arreglo, donde tengo una estructura de tamaño fijo, en este caso de 6, y como ejemplo, pues el arreglo de palabras. Luego, para hacer un get, simplemente hago un get de get 6. Me va a dar lo que tengo almacenado en esa caja, en esa posición número 6. En este caso, el valor fue de bienvenido. Y así con cada una de las posiciones que tengo en ese arreglo. Así es como funcionan los arreglos a nivel de programación. Luego los multidimensionales. No pongo aquí la imagen porque claro, es a nivel, como estamos empezando, este es un código, un algoritmo muy complejo, por lo cual simplemente lo menciono acá, que está compuesto por dos arreglos, pero nos quedamos con el conocimiento de cómo funciona un arreglo básico, simple, definido de 6. En este caso, ya cuando avancemos en los problemas de programación, pues ya veremos cómo vamos aumentando, cómo vamos creando esos arreglos y agregando e interactuando con cada una de las operaciones. Esta es importante, esta estructura de datos, bueno, más que todo importante es, bueno, para que la conozcan a nivel de programación. Cuando la escuchen por allí, pues ya ustedes saben cómo es una estructura de datos de forma de una pila. Una pila es una estructura de datos donde los elementos se apilan uno sobre otro, ¿verdad? Esto es un ejemplo tal cual, muy claro de lo que es una pila, donde tengo un lote de libros donde yo los voy apilando uno sobre otro. Esto es cuando tú estás estudiando y tú agarras y tienes 5 libros y agarras y pones uno sobre otro. Así como está acá, tienes el de historia, el de música, el de física, el de cálculo, el de Python. ¿Qué pasa? Para tú estudiar o vas a sacar el libro de música, ¿qué se tiene que hacer? Pues tengo que ir quitando el de cálculo, el de física, para llegar al de música. Así es como funciona una pila. La pila usa el método LIFO. LIFO es last in, first out, que en español significa último en entrar, primero en salir. Esto que nunca se les olvide. Una pila es una estructura de datos que apila un elemento sobre otro, donde el último en entrar es el primero en salir. Esto es aquí, este es cómo funciona
cómo funciona el algoritmo. Por lo menos yo tengo una pila con un elemento de 1. Si yo hago un push, el push es una de las operaciones que son push, pop, isempty y top. El push es agregar a esa pila. El pop es sacar. El isempty es para evaluar si está vacío. Y el top es para conocer el que está en el tope. El que está, en este caso, si yo hago un top de esta pila, me va a arrojar Python porque es el que está en el tope. Si yo hago un pop, me va a arrojar Python porque me estoy sacando Python. Entonces, como se ilustra acá, si yo hago un push esto es una pila donde estoy haciendo, agregando elementos. Entonces aquí yo hago un push de 2, ahora tengo una pila con 2 elementos. Si yo hago un push de 3, ahora tendré una pila con 3 elementos, donde si se fijan, pues lo que voy agregando se va colocando en el tope. Yo aquí puse 2, se coloca en el tope. Voy a agregar 3, se coloca en el tope. Agrego el 4, se coloca en el tope. 5 en el tope y hago un push y ahora 6 estaría aquí en el tope, ¿verdad? Porque estoy haciendo un push. Ahora voy a hacer un pop donde empiezo a sacar todo lo que tengo en esa pila. Ese pop, hago un pop de 6, ahora me queda la estructura de esta forma. Si hago un pop de 5, me queda de esta forma. Si hago un pop de 4, me queda de esta forma. Un pop de 3 y así voy sacando elementos de esa pila. Entonces, que quede claro, una pila, una estructura de datos donde se apilan uno sobre otro los elementos y se aplica la forma de LIFO o el método de LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir. Así es como tenemos la definición a nivel básico de la pila. Ya eso cuando veamos Python, Java, pues ya van a ver que esas estructuras de datos tienen estas operaciones o estos métodos y funciones que lo acabamos de ver, que están definidas de esta forma: push, pop, isempty y top. Luego tenemos la cola. La cola es una estructura de datos lineal que almacena elementos de manera secuencial. La cola, a diferencia de la pila, es que implementa el método FIFO. El otro era LIFO, este es FIFO. First in, first out. ¿Qué quiere decir? Primero en entrar, primero en salir. Esto es comparado a la cola de un banco. En la vida real tú vas a un banco y tú llegas al cajero y tienes que hacer una cola. Y en el orden que tú vas llegando a esa cola, pues es el orden en que tú vas saliendo, es el orden en que el cajero te va atendiendo. Entonces, esta es la ilustración donde el primero en entrar, ¿verdad? El primero que llega es el primero que va saliendo. Diferente a la pila, que el último que llega es el primero que va saliendo. Entonces, aquí voy sacando elementos y aquí voy insertando. Cada elemento que se inserta se va al final. Y cuando yo cuando yo empiezo a sacar esos elementos, pues tiene que ser desde el primero. Las operaciones son en queue, de queue, top y sempty, ¿verdad? Son las operaciones que maneja la cola, que es introducir, sacar, cuál es el que está en el top, en este caso, cuál es el que está arriba, que es el primero, y isempty para evaluar si esa estructura está vacía. Entonces tenemos ya pilas, colas y cómo funciona cada una de ellas. Luego tenemos esta estructura que es bastante importante también a nivel de programación, que se llama la tabla hash o hashing, en el cual su definición es que es un proceso para identificar objetos de forma única, almacenando cada objeto en algún índice único calculado por su llave. Aquí, como ven, es que cada dato que yo almaceno, cada objeto que yo almaceno en esta tabla es una tabla tal cual, donde tengo dos valores, donde cada uno tiene un índice
que esta es la posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5, secuencialmente, pero cada una se almacena una llave. Una llave es como una clave que se almacena para almacenar estos datos. ¿Ve? O este objeto. Es una tabla de llaves y datos. Entonces aquí el ejemplo es tal cual un diccionario, ¿verdad? Donde la forma de almacenarlo es el par llave-valor. Llave-valor, como siempre lo van a escuchar en programación, key value en inglés, donde tengo una llave, en este caso el nombre de cada una de estas personas tiene un objeto almacenado, en este caso los números telefónicos. Si vemos, Lisa Smith es la llave y el valor es su número de teléfono. John Smith es la llave y el valor es su número telefónico. Asimismo con Sandow. Y así es como se crea esta estructura de tabla hash, que es una colección de datos tal cual como un diccionario. Cuando escuchen o hash o tabla hash o diccionario, lo van a escuchar muchísimo en programación, pues ya saben que es una estructura de datos donde puedo almacenar con una llave ciertos datos o cierta cantidad de datos. Luego tenemos el árbol, que también lo van a escuchar mucho esa estructura de datos, pero claro, estos son algoritmos muy complejos, pero sí es importante que tengan el conocimiento, donde esto está estructurado de forma jerárquica, que consiste en vértices y aristas que conectan cada uno de los nodos. ¿Sí? Estos nodos son los elementos o las posiciones que componen un árbol, ¿verdad? Tenemos aquí como ejemplo un árbol que su raíz es el 1 y donde va creando ramas. Estas ramas son que parten de esa raíz, de ese árbol. ¿Sí? Entonces, como aquí lo va indicando, tengo la raíz 1, donde tengo un padre, el 1 y el 3, y a su vez tengo hijos. Los hijos del 1 son el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Pero indirectamente tenemos el 6 y el 7 que todos pertenecerían al elemento número 1. Y así es como funciona la estructura de datos de árbol, que es usada, como lo indica acá, en los algoritmos de inteligencia artificial, puesto que tienen un mecanismo eficiente de almacenamiento para la resolución de problemas. Y bueno, mayormente estos eran las estructuras de datos que quería que conocieran a nivel básico. Ya todas estas luego las vamos a ver en el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Y bueno, ya estaremos creando el quiz y el taller necesario para la parte de funciones. Espero que haya sido de provecho. Gracias.